Muy buenos días a todas y todos quienes ya se encuentran conectados a través de las redes sociales del CIAD. Gracias por su participación el día de hoy en esta ocasión de seminario técnico de la Red Quesarte Iberoamérica del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. Estamos de manteles largos en CIAD porque este seminario estará siendo transmitido completamente en vivo desde el CIAD con la presencia de Silvana Carro acá en México. El día de hoy es un gusto presentarles a Silvana Carro. Ella es profesora investigadora de la Universidad de la Uruguay en la Facultad de Medicina Veterinaria. Voy a leer brevemente unas líneas de su vasto currículum. Silvana es maestra en Ciencias y Tecnología de la Universidad Austral de Chile. Ella es médico veterinario de la Universidad de la República en el Uruguay y realizó su doctorado en Ciencias Agroindustriales por la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, en Río Grande do Sul. Actualmente ella es profesora y directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de la República allá en el Uruguay. Ella enfoca su labor en generar conocimientos aplicados a la industria de alimentos saludables, garantizando su inocuidad a nivel industrial y artesanal. Actualmente desarrolla un proyecto que plantea diferentes estrategias en alimentación con sistemas característicos del Uruguay, aplicando modelos celulares, estudios con animales de laboratorio y pruebas clínicas, entre otras. Ella ha participado en proyectos de investigación relacionados con la producción y caracterización sensorial de productos lácteos con compuestos benéficos para la salud. Además, ha estudiado sobre la prevalencia de Listeria monocytogenes en quesos artesanales con leche cruda. Ha brindado capacitación en buenas prácticas de elaboración en queserías artesanales. Silvana es miembro fundadora de la red Quesarte Iberoamérica. Ha publicado diversos artículos en journals de reconocido prestigio y entre las múltiples tesis que ha dirigido, la última de ella ha consistido en la evaluación de la exposición a Listeria monocytogenes y caracterización del riesgo de listeriosis por consumo de quesos artesanales semiduros. Entonces, dicho lo anterior, le damos la más cordial bienvenida a Silvana, quien nos va a dictar la conferencia Caracterización de los quesos artesanales en Uruguay, situación actual. A quienes nos acompañan a través de las redes sociales del CIAD, les recordamos que a través del chat pueden estar haciéndonos llegar sus preguntas o comentarios y al final de la charla de Silvana los vamos a leer. Sin más, Silvana, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá y adelante con tu conferencia. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias al doctor Aaron González, quien ha estado impulsando y lidera la red Quesarte, de la cual nos integramos dos grupos de Uruguay. Por un lado, la Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, por otro lado, Latitud Latu, y estamos trabajando en forma conjunta para continuar con este apoyo, como él bien decía, hacia la familia de la quesería artesanal en nuestro país, que es un sector agroindustrial muy, muy importante para todos nosotros. En el día de hoy, como recién lo comentaba en la presentación, como parte del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, la unidad académica Ciencia y Tecnología de la Leche, vamos a dar entonces comienzo a esta presentación, que es caracterización de los quesos artesanales en nuestro país, en Uruguay, cómo está la situación actual basada fundamentalmente en los últimos trabajos que hemos desarrollado. Claro está, no solo entre estas instituciones, sino con otras tantas que ahora vamos a ver a continuación.
A modo de introducción, vamos a ver un poco la historia en nuestro país de la quesería artesanal, qué definimos por queso artesanal, cómo está el contexto de este subsector y específicamente dar algunas pinceladas de la normativa que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca al respecto. Como les mencionaba, vamos a exponer algunos resultados de estudios realizados por nosotros y algunas consideraciones finales. En Uruguay, la llegada de los colonos de Suiza, fundamentalmente, pero también de otros lugares de Europa, en los años 1860, en esa década, se instalaron en una región que es el litoral suroeste, fundamentalmente en el departamento de Colonia, San José, y a partir de ahí se dio el desarrollo de esta quesería artesanal. Primero, como mundialmente ha sido, el conocimiento fue a modo de arte, ¿sí? Y luego la ciencia ha ido contribuyendo a explicar los fenómenos que ocurren en esta matriz alimentaria. Aquí vemos la casa de Teófilo Carlen, que fue la que se considera como la primera quesería, y algunas tinas y utensilios que hoy en día en algunas queserías se encuentran como forma de un mini museo a la exposición de visitantes. Esto también hace de que haya rutas turísticas en estos departamentos y en otros que hacen ese recorrido por la historia de este sector en el país. Como les decía, las primeras se instalaron, sobre todo en lo que llamamos hoy en día la colonia suiza. Luego apareció la Escuela de Lechería, que tuvo su fundamento a partir y a iniciativa de la Sociedad de Fomento Rural en Colonia y también vecinos, y que la creación de esta Escuela de Lechería fue, bueno, brindar capacitación y asesoramiento a los productores. Hasta el día de hoy la Escuela de Lechería está en ese enclave geográfico muy importante y sigue continuando con capacitación en la formación de técnicos en lechería, de los cuales nosotros hemos estado intercambiando y forman parte de nuestros equipos de investigación. Luego, esto fue en 1930 y como vemos en la línea del tiempo, recién en el 2007 se crea en nuestro país el Instituto Nacional de Leche, el que también ha tenido, si bien lo que les comentaba durante los años anteriores hubo un desarrollo, pero el Instituto Nacional de la Leche viene a traer también un acuerdo interinstitucional donde se trabaja en el fomento de la quesería artesanal en nuestro país, ya con varias fases en el desarrollo de ese acuerdo interinstitucional, al principio con 4 de estos departamentos y hoy en día se han ido sumando varios más para el desarrollo en la capacitación de queseros artesanales. Ese instituto en el 2014 realizó una encuesta donde se determinó que existen aproximadamente en números así bien redondeando cerca de 1000 productores queseros artesanales. Hoy en día ya tenemos los datos de la última encuesta del INALE que ha hecho que esta cifra sea un poquito menor, está en torno de 800 y algo, pero fundamentalmente lo que vemos es que estos queseros continúan con esa distribución geográfica y para empezar entonces a entrar más en las definiciones, no voy a decir nada que todos nosotros no conozcamos, en la definición de lo que es el producto del queso que se produce por coagulación de la leche, que puede ser leche entera, parcialmente descremado o una combinación. Y luego vemos aquí la definición que trae el reglamento bromatológico en Uruguay, en el decreto 315, estableciendo que es aquel queso elaborado en condiciones artesanales, en forma individual, familiar o asociativa, exceptuando la
producción masiva que implique instalaciones y procesos industriales. Definición esta que ahora actualmente se define como, desde el año 2003 por decreto 65, como el elaborado con leche cruda, termizada o pasteurizada, pero la condición es que tiene que ser la leche producida exclusivamente en el predio del productor, que es quesero artesanal. De esta manera, todos los queseros no pueden estar adquiriendo, comprando leche remitida de otros establecimientos. Tiene que ser el establecimiento productor, es decir, el tambo, y la quesería con las condiciones establecidas en la normativa vigente. Hoy en día, para traer algunas estadísticas y números, el queso artesanal en nuestro país representa el 50% del total del consumo que tenemos de queso en el país. Y los quesos artesanales aproximadamente serían más o menos, de acuerdo a las estadísticas últimas, unas 15.773 toneladas. ¿Cómo está entonces el sector? ¿Cómo es el contexto del subsector quesero? Nosotros en nuestro país tenemos que de la producción digamos, de establecimientos lecheros en torno de 3.600 productores, más de un 70% remiten la leche. Y ahí tenemos otro capítulo que no es el que nos va a focalizar en el día de hoy, la temática. Sí, lo que sabemos es que un 23%, esos 800 queseros que habíamos comentado anteriormente, pertenecen a los queseros artesanales. Y dentro de estos, el acuerdo que les mencioné del INALE, que es el acuerdo interinstitucional de la quesería artesanal, convoca más o menos a un poco más de 300 queseros. ¿Sí? Se ha visto que hay una leve tendencia a la baja de los productores lecheros en general, y esto también se considera, y hay reportes más actuales de que, de acuerdo con el acuerdo interinstitucional, los queseros serían más o menos un poco más de 600 queseros, como lo vemos en esta línea que está aquí a la derecha. ¿Cómo es la distribución geográfica? Uruguay, como sabemos, tiene esta conformación. Montevideo es el departamento más pequeño, la capital del Uruguay es Montevideo, que es el número 1 aquí en este mapa, y aquí vemos todos los departamentos que han formado parte de este acuerdo, que les decía, hoy en día ya son 8 departamentos, y la distribución es, en el número 3 y 4, tenemos el 80% de la producción de quesos artesanales, que son San José y Colonia, 50 y 30% respectivamente. Y después, en números en descenso, tenemos el resto de los departamentos. En cuanto a las características de este subsector, que no escapan a la de otros países, se han comprobado que hay un grado de informalidad. Esto va de la mano con todo lo que es los requerimientos y las características de un subsector que es mayoritariamente basado en la producción familiar. Muchos de ellos consumen queso para consumo o para entregarlo a ferias vecinales o venderlo a intermediarios. Se ha ido trabajando intensamente y durante todos estos años que comentaba del desarrollo de la quesería artesanal en solucionar problemas de la calidad que parten desde el vamos en lo que es la producción lechera, materia prima de muy buena calidad para asegurarnos un producto también de muy buena calidad. Y escaso poder en la cadena comercial. Hay algunos trabajos que los mencionamos aquí, que fueron varias instituciones propiciados por el acuerdo interinstitucional que están, digamos, englobados
en el desarrollo del proyecto de reconversión de los generadores de vapor, por ejemplo, para proveer agua caliente, pero más allá de estos problemas está aunque a pesar de todo existen experiencias muy positivas, exitosas. Entre ellas aquí vemos la foto de Jessica Hernández, una productora quesera artesanal muy joven que lleva adelante una quesería de este tipo familiar y que obtuvieron el año pasado un premio en el Concurso Nacional de Calidad de Leche. Y es uno de los ejemplos, ¿sí?, donde una, digamos, quesería con producción de hasta ahí en ese concurso se seleccionaron y participaron queserías de pequeño porte, hasta 700 litros de producción diaria, y se puede percibir en la nota que ella realiza de cómo ha sido el desarrollo y el progreso en cuanto a calidad de leche. También hay otras entrevistas de los propios productores que hablan de los motivos que los llevan adelante para trabajar en cuanto a la calidad de leche. Ahí está el testimonio de una entrevista con un productor, Álvaro Cabrera, donde él reconoce la importancia y de por qué es algo que a nosotros amerita muchas veces con estos ejemplos abordar la temática con los estudiantes en la facultad. Y también aquí la nota de otra productora, Noelia Muñiz, que dice: al mejorar la calidad, podés mejorar la venta. 3 ejemplos muy claros de lo que ha sido el desarrollo y continúa siendo, porque es un desafío constante. Si partimos de la base de la clasificación en cuanto a los extractos de la producción de leche diaria de los queseros, tenemos productores muy grandes, que son los menos, no llegan a un 10% en el total, y después tenemos los grandes, que estarían entre 1.000 a 2.000 litros por día, los medianos de 500 a 1.000, pequeños de 300 a 500 y muy pequeños de menores a 300 litros por día. Entre los medianos, pequeños y muy pequeños encontramos que está un gran porcentaje de la producción, y veamos esto traducido en porcentaje de acuerdo a lo que es los informes que han reportado el acuerdo interinstitucional y los trabajos que hemos realizado nosotros en forma conjunta entre varias instituciones, que son los resultados reportados a la derecha, ya que hicimos un trabajo donde visitamos y recorrimos 159 queserías artesanales. Fue un trabajo muy interesante, del cual vamos a abordar ahora algunos resultados. Se ha comprobado que la mayoría de los productores tienen en torno de una producción de 100 a 3.000 litros diarios, que eso, como les decía, entre los muy grandes y los grandes es muy pequeño el porcentaje, y en general la producción quesera se realiza con rebaños de 10 a 100 vacas. El trabajo que hoy vamos a realizar, algunos resultados, de comunicación de resultados, estuvo desarrollado en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay, ANI. Como les decía, también participó, además de la Facultad de Veterinaria, la Cooperativa de Laboratorios Veterinarios Colabeco, que está también en esa zona estratégicamente geográfica ubicada, que es en Colonia, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias, INIA, el Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Latitud, LATU, y para nada menor, el sector de la quesería artesanal, que es la Asociación del Queso Artesanal, que siempre nos ha estado apoyando, y gracias a esta asociación también nos permite realizar este tipo de trabajo y de llegada a los productores.
El proyecto se llamó Prevalencia de Listeria monocitógenes en quesos artesanales. Hoy no vamos a hablar de la prevalencia de Listeria monocitógenes, no les voy a hacer un mensaje que no lo voy a cumplir, pero sí vamos a establecer cómo fue que se caracterizaron esos quesos elaborados con leche cruda. Vean que en el título de este proyecto nosotros ya teníamos un objetivo muy claro, porque la mayoría de las queserías artesanales elaboran queso con leche cruda. Y ni que hablar que este patógeno es importante tenerlo en cuenta, así como otros patógenos, en productos que no tienen un proceso de pasteurización en la leche. Nosotros analizamos en total para el proyecto de Listeria monocitógenes un total de 881 muestras de queso, que las distribuimos e hicimos digamos, estadísticamente representativo fue el muestreo considerando el extracto de producción que tenían cada uno de los queseros que fueron visitados de esas 159 queserías. En nuestros resultados llegamos a encontrar que la distribución de los distintos tipos de quesos artesanales fue similar a los reportados anteriormente en el acuerdo interinstitucional Triñanes en el 2016-2017. Nuestro trabajo fue realizado a partir del 2019 hasta el 2022. En este caso podemos observar lo siguiente: las grandes, digamos, mayoritarias proporciones de esta distribución se indica que tenemos una producción del queso semiduro, que es el que tenemos aquí en este color rojo, que es un 42% de la producción. Luego le sigue el queso Colonia, 34.3%, y otros tipos de quesos, entre ellos los llamados, y aquí mantenemos la denominación que los productores realizan en nuestro país, que son quesos cuajada, que en realidad esto no está establecido, al igual que los quesos semiduros, no es una nomenclatura oficialmente que la vayamos a encontrar en el reglamento bromatológico, sino que esto es, digamos, la denominación que le da a los productores. La cuajada es un queso, como vamos a ver, que no ha tenido un proceso de maduración, en general va o a un proceso de fundición para quesos de tipo untable, cortable, o también puede ser que pase a intermediarios que ellos proceden a realizar la maduración correspondiente. En general, los queseros que venden cuajada son queseros de pequeño porte, los muy pequeños, incluso hasta medianos. Los resultados, como vemos, comparativamente en el trabajo anterior, se habían determinado los semiduros como con distintos periodos de maduración, entre ellos hay un porcentaje de un 30% de semiduros que están entre 8 a 15 días post elaboración, lo cual hace que esto nos indique que estas son las características que el consumo en nuestro país requiere, quesos que son digamos, que no tienen una características sensoriales de un queso como podría pensarse a priori un queso tipo Sbrinz, un queso del que sería después a posteriori un queso de pasta dura. Sí es un queso de pasta cocida. Después tenemos un 10% de este tipo de queso que son de 60 a 900 días post-elaboración, que ahí sí tenemos estos quesos que mencioné anteriormente, padronizados, y luego tenemos quesos, también en ese trabajo hubo un 30%, más de un 30% del queso Colonia, un queso característico, ¿sí? Por el tipo de fermentación de los ojos grandes, muy, muy característico en nuestro país. Después vienen quesos Dambo, mozzarella, y también en ese trabajo se vio un porcentaje importante del queso, llamémoslo así, entre comillas, llamado cuajada. En nuestro caso, de esas muestras que les mencioné anteriormente, las 881 fueron analizadas microbiológicamente y un porcentaje importante de estas
286 fueron analizadas para la caracterización físico-química de estos quesos. Fue el primer trabajo que hemos encontrado en nuestro país que hace una caracterización por tipos de quesos y del punto de vista físico-químico. Nosotros encontramos que la distribución, como les mencioné en la gráfica anterior y que comparamos, fue mayoritariamente del semiduro, luego Colonia, y así cuajada, dambo y mozzarella en porcentajes menores. El queso que mayoritariamente se produce, les decía, es un queso de pasta cocida, ¿sí? Tiene una cocción en torno a 49 grados y la característica que tiene es que se desarrolla en base a un suero fermento que también ha sido caracterizado por otros colegas de nuestro grupo de investigación, el doctor Álvaro González, que también forma parte de esta red Quesarte, ha estado trabajando en lo que es la caracterización de ese suero fermento, porque es un fermento que tiene bacterias acidolácticas autóctonas y que desarrolla las propiedades de los distintos tipos de queso y que se mantiene de un día al otro y se va replicando ese suero y, digamos, manteniendo en cada una de las queserías. Esas son las características más importantes y, como les decía, luego la maduración puede ir de pocos días a el tiempo que se considera apropiado, que sería superior a quesos de leche cruda, tiene que ser por la normativa vigente superior a 60 días. En cuanto al establecimiento de los quesos y cómo se comportaron de acuerdo con el contenido de humedad, encontramos que el queso Colonia, la mayor parte, 78 de los 95 analizados, se encontraron en, era una anterior. Los quesos Colonia se encontraron con lo establecido por la normativa, que son quesos de mediana humedad, es decir, entre 36 a 45.9%. Luego el semiduro y también la cuajada, como vemos en esta tabla, no existe una padronización indicada por el reglamento bromatológico. Sí, a priori, nosotros consideramos que el queso semiduro debería de establecerse que podría llegar a ser de baja humedad, pero como nosotros sabemos, cada vez que se aumenta su periodo de maduración, este queso va a disminuir la humedad. Luego la cuajada también no tiene establecido la condición porque no es considerado un queso como tal, per se. Ahí nosotros sí pensábamos que podía ser de muy alta humedad y no encontramos ninguno de estos quesos en esa categoría. Y después tenemos mozzarella y dambo. Ahí se distribuyeron de alta humedad, mitad los que estuvimos analizando para mozzarella y otra mitad como de mediana humedad, y dambo encontramos que la mayoría, 10 de los 12 que analizamos, sí se encontraban dentro de lo establecido. Y aquí verán que aparece la palabrita Colonia magro y dambo magro. Son establecidos de esta manera y respetamos la nomenclatura que el productor nos daba en cuanto al queso que producía. Aquí los resultados no están, digamos, indicados en tablas, pero los quesos no nos dieron que correspondieran a magro como tal. Y esto se debe a que en la quesería artesanal no existe el descremado, no existe una estandarización y por tanto en su mayoría eran quesos más bien de un porcentaje de humedad estable que lo requieren más para quesos gordos. Aquí lo mismo que les comenté anteriormente, pero ya englobando todo sin establecer si eran magros o no. Consideramos semiduros en un total, Colonia, dambo, mozzarella y cuajada. Y aquí, cómo fue la distribución en cada uno de estos casos. Para ver todos los resultados en un conjunto, tenemos esta tabla que representamos lo que es humedad, ¿sí?
en la primera línea. Después tenemos actividad de agua que van en forma conjunta, paralela, el comportamiento, pH, materia grasa en extracto seco, que es a lo que corresponde, digamos, lo establecido por la normativa, y cloruros. Nosotros lo que vimos es que los que diferían estadísticamente, sí o sí, justo fueron los quesos que en su mayoría eran prevalentes, Semiduro y Colonia. Aquí hicimos hincapié entre humedad y actividad de agua, viendo que lo que es algo que se destaca, que el semiduro tiene menor porcentaje de humedad y también menor contenido de actividad de agua. También esto tiene su repercusión en otros parámetros, entre ellos pH, ¿sí? Materia grasa, que también dio diferencias, y cloruros. Lo cual, si nosotros lo establecemos a lo largo del tiempo y en función del periodo de maduración, vimos que esto se corresponde también al periodo de maduración más extendido en muchos de estos casos. Algo también para señalar es que los parámetros también nos pueden, podemos asociarlos para el crecimiento de este patógeno, como es la prevalencia de listeria. Recuerden, era el título de nuestro proyecto, y queríamos establecer también que, si bien está establecido lo de los 60 días, y esto fue una base para un trabajo de tesis que lo realizó la magíster hoy en día, Inés Martínez, para hacer el modelado de la evaluación de riesgo de estos queseros artesanales, perdón, de los quesos artesanales, para lo que es la exposición al consumo de quesos en referencia a listeria. Y aquí un poquitito, y para ver exactamente lo que les venía mencionando de que esto se corresponde con resultados anteriores, nosotros tenemos que el semiduro, la gran mayoría está en periodo de maduración muy corto, de 3 días a 30 días. Tuvimos uno solo que era de 450 días de maduración, pero apenas 10 se encontraron entre 60 a 450 días. Y recuerden que eran 122 los que se analizaron. Y luego de esta misma manera encontramos que quesos Colonia también tienen una corta maduración. El número de muestras fue 53 muestras para quesos con apenas de 2 a 15 días de maduración, y solo 7 estaban entre 32 a 56 días. En este caso no tenemos quesos que estén por encima a 60 días, que es lo requerido para quesos elaborados con leche cruda. Y después colocamos el dambo para también observar la misma tendencia. En este caso, más o menos se distribuyeron entre 9 a 15 días y 16 a 30 días, 8 y 6 muestras respectivamente, pero lo importante aquí es visualizar que los quesos que mayormente se producen en nuestro país, Semiduro y Colonia, tenían una vida de maduración, un periodo de maduración relativamente corto. Como consideraciones, en este trabajo nosotros encontramos que la mayor producción es para quesos Semiduro, Colonia, cuajada, mozzarella y dambo, que la estandarización de los quesos artesanales en nuestro país no es algo que se realice efectivamente, que pudimos llegar a una categorización de quesos y a la vez que estuvimos trabajando con estos productores, con el patógeno para el aislamiento de listeria, para ver cómo estábamos situados en relación a la prevalencia de este patógeno y también de indicadores y demás, estuvimos trabajando en forma muy intensa durante todo este periodo en las buenas prácticas de manufactura. Entonces, a continuación, les estoy reseñando cuáles fueron algunos de los materiales que nosotros elaboramos
para las distintas queserías. Una de ellas fue digamos, un folder para recomendaciones para el control de patógenos alimentarios en queserías artesanales. Esto lo tenemos en formato electrónico, se lo podemos favorecer. Cómo es que le explicamos a los distintos productores qué medidas pueden llegar a mantener para no contaminar los quesos, partiendo de la base de la leche y evitar la contaminación, porque es una leche que se mantiene cruda, cómo se evita, cómo se limpia y se desinfecta, cómo que lo realizan. Nosotros hicimos un acompañamiento en algunas de estas queserías, cómo se debe de efectuar la limpieza y la desinfección y con qué, y ahí profundizamos un poquito más y fuimos a ver, bueno, cuáles eran los productos que estaban utilizando en el medio existen como proveedores, si existen específicamente para quesería y para tambo, después cómo eran las proporciones, las concentraciones, si estaban acordes, hicimos algunas recomendaciones, acciones para, digamos, modificar. Y bueno, dentro de nuestra normativa, como vemos aquí en esta slide, vemos que las buenas prácticas incluyen desde el control de plagas, el control de calidad de agua, la higiene y salud del personal, la capacitación, tema que ha sido y se mantiene presente y se va a seguir manteniendo presente por muchísimo tiempo, calidad de la materia prima y elaboración de productos, cómo son las instalaciones, cómo son las operaciones, los procesos, el diagrama de flujo. Todo esto lo requiere la normativa para la habilitación y refrendación anual de estos establecimientos, y entre ellos lo que es los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, es decir, POES, en los cuales estuvimos trabajando también bastante. Aquí algunas fotos de queserías pequeñas. Esta aquí que vemos a la derecha es una misma quesería que está bien del lado de lo que es el tambo, separado como se requiere por la normativa. La normativa nos establece lo que les decía, que ¿se puede excluir la pasteurización? Sí, siempre y cuando se respeten esos tiempos de maduración que tienen que ser superiores a 60 días y siempre y cuando sea lo requerido por las características intrínsecas. ¿Por qué los productores requieren y permanece la leche como leche cruda? Porque también sabemos que hay una microbiota que es propia de cada uno de estos establecimientos que posteriormente también, digamos, le asigna las propiedades sensoriales a estos productos. Y siempre deben de hacerse controles en laboratorios oficiales habilitados. Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, en resumido, el concepto va a aquellos procedimientos operativos estandarizados que describen cuáles son las tareas de saneamiento o sanitización en relación a limpieza y desinfección. El qué, cómo, cuándo, quién, es decir, todas las acciones que son destinadas a mantener o restablecer el estado de limpieza y desinfección de todas las instalaciones y que tienen como objetivo final que el alimento, el producto, queso que nosotros estamos produciendo sea un alimento inocuo. Algunos de los trabajos que hemos realizado y que en este caso tengo algunos que son anteriores a lo que nosotros hemos, digamos, elaborado, que son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o el diagnóstico participativo del clúster de la quesería artesanal, son, como les mencionaba, la evaluación de limpieza y desinfección en queserías artesanales en Uruguay. Estos trabajos están disponibles, si hay quien los quiera leer. En este caso, las estudiantes lo que hicieron fue indicadores que evaluaban en la previa a la limpieza y desinfección y posteriormente se hizo una acción de intervención en queserías y luego de los ajustes se volvió a hacer el mismo tipo de muestreo para comprobar si las acciones habían sido implementadas y eran suficientes.
También hicimos un trabajo que es difusión de la importancia de la limpieza y desinfección para el control de patógenos. En este trabajo, que también fueron 2 estudiantes, que lo que se produjo fueron videos, que son videos que están disponibles en YouTube. Aquí hay instalaciones de quesería, es la quesería, la foto que les decía, que de un lado está el tambo y para el otro lado está la quesería como tal. Se desarrollaron las etapas de limpieza y desinfección en establecimientos que serían catalogados como modelos para nuestro país, y ahí hubieron establecimientos de diferente porte. Esta es, como ven, una quesería bien pequeña. Y luego otro bloque de YouTube de videos fueron etapas de limpieza y desinfección, y por último otro que es verificación de limpieza y desinfección. Estos estuvieron disponibles, siguen estando en el canal de la facultad, y lo interesante es que se les aplicó una encuesta a los productores para saber si este material les era propicio, les resultaba útil y demás, y por supuesto que los resultados fueron bien alentadores. Por último, hace relativamente unos meses se realizó otro trabajo que es detergentes y desinfectantes disponibles en el mercado uruguayo para la aplicación en queserías artesanales, con énfasis en el control de Listeria monocytogenes. Aquí lo que se encontró es que muchas veces no tenían la concentración especificada, o lo que la estudiante trató de indicar es, bueno, qué acción tenían estos productos, sobre todo para eliminar biofilms de Listeria monocytogenes. Este es el equipo, perdón, me adelanté, este es el equipo que trabajamos durante todos estos años. Tenemos representantes de, como les decía, de Latitud, a los cuales tanto Facultad de Veterinaria, Latitud, Colabeco, INIA, Instituto de Higiene y todas las otras instituciones que vemos aquí el logotipo, y fundamentalmente la Asociación del Queso Artesanal, agradezco profundamente poder llevar adelante estos trabajos, y en verdad que yo esté aquí es solo una casualidad, pero cualquiera de los integrantes podría estar aquí presentando estos trabajos y estos resultados. Así que a todos ellos, muchas gracias, y hacemos de cuenta que ellos están aquí hoy presentes. Por último, les decía que la evaluación de Listeria fue un proyecto muy importante, que es con un fundamento que llegamos a una población generando una información científica muy robusta para nuestro país, y en noviembre de este año la magíster Inés Martínez va a hacer una presentación en este evento que vemos aquí, que es el Simposio Latinoamericano en Inocuidad de Alimentos, con el título Evaluación de riesgo de listeriosis por consumo de quesos artesanales en Uruguay. En este momento ella está habilitada para realizar esta presentación, dado que son resultados que tuvieron una cláusula de confidencialidad. Así que, bueno, los invito, dejamos esto aquí. No estaba previsto, pero con Aaron lo estuvimos conversando, y es un momento que también es interesante para seguir difundiendo nuestros resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana, por tu conferencia. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas por parte de los presentes. Ahorita que oía a Silvana decir que está aquí por casualidad, me reí un poco, ¿verdad? Porque tuvo una serie de situaciones particulares con su viaje acá a México, pero bueno, finalmente y casi a la 1 de la mañana, de la madrugada, se juntó finalmente con su maleta que venía en vuelo alterno al que ella llegó. Así es que es un gusto tenerte por acá. Hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, la doctora Vallejo y yo conocimos a Daniel Escobar,
y gracias a esa relación que se dio a través de Daniela de Laboratorios Latitud, pues pudimos conocer también a Silvana y ahora tenerlas por acá como miembros de la red Quesarte. Entonces, pues muchas gracias por ello. Si hubiera algún comentario con los presentes, mientras damos oportunidad a que las personas que están en red se conecten, les pasamos el micrófono. Por favor, hágalo con micrófono para que puedan escuchar en redes la pregunta. Buenos días, doctora. Muchas felicidades, muy bonito trabajo. Bueno, me saltan muchas dudas, ¿no? Primero que nada, esa variabilidad en la humedad, en un mismo producto. Y lo otro es que habló de prevalencia de listeria, pero no dijo cómo salieron los resultados. ¿Es realmente preocupante estos resultados? ¿O por qué no mostró estos resultados? Otra antes de que inicie. Esa normatividad de restringir el uso de leche únicamente en el lugar donde se produce para la producción de estos quesos, no está provocando que estas queserías artesanales estén reduciéndose en el número. Bien, muchas gracias. Bueno, como les mencionaba, tenemos una cláusula de confidencialidad y siempre el hablar de prevalencia de listeria en quesos artesanales crea esa interrogante y por qué no lo decimos. Es respetando a la confidencialidad, pero para nuestra tranquilidad, a priori se firmó este acuerdo con la ANI y nosotros, en verdad, fuimos comprensivos en que era la manera de realizar el trabajo para hacer un diagnóstico y siempre existe el temor de que no sabíamos cuál iba a ser el resultado. De hecho, nosotros tuvimos que establecer un número de porcentaje a priori para decir, bueno, ¿cuántos son las muestras que tenemos que estar analizando para que tenga esa, digamos, solidez desde el punto de vista científico? Porque teníamos que salir a hacer el estudio muy firme, ¿sí? Nosotros compramos las hormas de queso para estar haciendo, no era que tomáramos una cuña y una muestra parcial del queso, no, se tomaban hormas enteras y el muestreo fue representativo. A los que producían más se les sacaba, teníamos mayor número de hormas y a los que producían menos, a los más pequeños, llegamos a sacar de a 2 y 3 hormas. Para nuestra sorpresa, fue una tranquilidad los resultados, y es eso lo único que puedo decir. Pero digo, para nosotros, como país, y para las organizaciones que estuvimos trabajando, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también estuvo trabajando muchísimo, y bueno, ahí fue cuando nos llegó la tranquilidad, y por eso hoy Inés puede estar haciendo la presentación ahora en noviembre, porque los resultados no eran alarmantes para nada, y eso habla también de que las herramientas que han tenido en cuanto a capacitación y demás están dando sus frutos. Pero es eso lo que puedo mencionar con respecto a la primera parte de la pregunta. La segunda parte, a ver, era lo de la humedad, ¿era? ¿Cuál? Bueno. Sí, recordé. La limitación que tienen de que los queseros no puedan comprar leche de otros establecimientos. Por un lado, en general, los pequeños productores se siguen manteniendo, ¿no? Esto de que disminuye, a veces se dio también en época de pandemia, de que algunos productores tuvieron que empezar a vender leche que no podían, al menos temporalmente. No es una cuestión, digamos, eso también hace a lo establecido de que aseguren que las condiciones, y ellos
tienen ese compromiso de que lo que ellos producen en cuanto a leche, materia prima, no están atados a que les llegue un producto que por ahí las condiciones no son las más adecuadas. Entonces ahí va un poco a esa seguridad. Por otra parte, y uniendo un poco con el trabajo que estamos haciendo en la red Quesarte, también estamos implementando una encuesta para ver cómo ha sido el impacto. ¿El impacto de quién? De la epidemia, de la pandemia de COVID en las queserías, que ahí sí muchos se tuvieron que reestructurar, pero la forma que tienen a veces los productores no es tanto por el lado de que la leche sea del propio productor o no, sino también porque es un estilo de vida que es muy sacrificado y que hay condiciones climáticas y que hay condiciones imperantes desde el precio del producto y demás, que a veces se salen de ahí del subsector por esas otras condiciones y no tanto porque no están habilitados a comprar leche de terceros. Es por ahí, lo que al menos esa es mi opinión. Gracias. Hola, doctora, muchísimas gracias por su presentación. Es muy interesante. A mí me entró la duda porque veo que en el estudio de Listeria tienen muestras de arriba de 100, otras menos de 20. Sí entiendo que dependiendo de la zona es el tipo de queso que producen. Sin embargo, ¿cuántas queserías representan estas muestras? Tal vez yo no hice mención. Nosotros recorrimos 159 queserías. 159 de aproximadamente 800 es un número muy, muy importante. A todas las queserías, a las 159, se les muestreó quesos para físico-químicos. No todos los quesos, pero sí, por ejemplo, si nosotros tomábamos 2 de los muy pequeños, uno de ellos iba para físico-químicos. Entonces, el muestreo es representativo de esas 159. ¿Por qué tenemos mayor cantidad? Porque la producción es mayor. O sea, las 159 queserías, hay algunas que producen exclusivamente quesos semiduros, hay otras que producen cuajada, y así fue que se dio esa distribución. Pero no fue porque nosotros tomamos voluntariamente mayor cantidad de un tipo de queso o no. Fue producto de ese razonamiento y de ese tipo de muestreo. Muestreamos en forma estratificada de acuerdo a la producción de leche y mostramos también en función del tipo de queso que ellos producían. Siempre, si producían más de uno, siempre teníamos en consideración qué cantidad producían de cada cual. ¿Se entiende? Gracias, doctora. Y por último, ¿de qué zonas? ¿Eran zonas urbanas, zonas rurales de donde pertenecían estas queserías? Por las imágenes que veía, se veían muy bien equipadas. Hay imágenes de todo tipo, pero obviamente que nosotros consideramos siempre ir por el lado de lo que es modelo, pero sí las queserías están siempre ubicadas en zonas rurales, y hay, en general, los problemas de equipamiento y de desarrollo son de los más pequeños, pero como les comentaba, el trabajo que ha hecho el acuerdo interinstitucional, nosotros desde Facultad de Veterinaria, en conjunto con todas las instituciones que he mencionado, tenemos un trabajo muy intenso en cuanto a extensión y capacitación que hace a la mejora. A veces nos llevamos muchas sorpresas de productores que al principio nosotros les queremos hacer análisis para ver la calidad de sus quesos y por ahí tienen cierta resistencia a realizar el estudio. Se lo hacemos en forma que sea voluntaria, con una firma de acuerdo de confidencialidad, que los resultados no van a ser, digamos, divulgados, pero que eso nos da también una base para decir, bueno, aquí está pasando esto. Por ejemplo, tienes animales con mastitis, tienes animales que están proveyendo leche con estafilo,
y eso hace a que se le indiquen determinadas acciones y ellos puedan ir mejorando. También eso es muy gratificante, que en muchos casos, en general, como les decía, hay resistencia. Si pedimos para que hacemos una plática así, una charla, y les decimos, bueno, tráiganos su producto, su muestra para nosotros analizar, y en general no hay demanda. Y el problema no es que es sin costo, pero después a los que hemos podido dar esta posibilidad tenemos la respuesta de que, oh, qué bien que nos vino, porque de ahí ellos tomaron un caminito hacia la mejora. Y eso para nosotros, desde nuestro punto de vista, es súper enriquecedor. Muchas felicidades, doctora, gracias. Es mucho trabajo lo que hicieron, tantos muestreos. Muchas felicidades, es muy importante. Esto de la prevalencia de la listeria, la razón por la que lo quisieron estudiar es porque ha habido listeriosis en Uruguay, como ha ocurrido en Estados Unidos, que ha habido los famosos outbreaks de listeriosis, y entonces pues las autoridades toman cartas en el asunto y hacen pues trabajo relacionado. ¿De eso se deriva que haya habido reportes de listeriosis o simplemente pues consideraron que era un patógeno probable? Bueno, nosotros lo hicimos a instancia de que las autoridades tenían el interés de saber, no solo con este patógeno, sino con otros alimentos, con otros. Hubo como una agenda a nivel de la ANI, como institución que financió, que promocionó, pero a instancia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que querían saber, querían tener un conocimiento de diagnóstico, de saber dónde estábamos situados. Y había una gran interrogante. O sea, que volviendo a la pregunta que usted inicialmente está realizando, no habían reportes. ¿Por qué? Porque en verdad listeria, como tiene un periodo de, la enfermedad listeriosis, tiene un periodo muy extenso de incubación, muchas veces se hace muy difícil llegar al diagnóstico como tal. De ahí que se plantearon estos trabajos que van, como les mencionaba, la presentación que va a haber en el IAF tiene que ver con, bueno, ¿cuál es la evaluación de riesgo? Saber exactamente si hay riesgo por el consumo en función de la prevalencia que hay. Por otra parte, vieron que ahí en ese trabajo, que todavía estás, digamos, seguimos trabajando, estudiando, se intentaba ver, bueno, si los aislamientos tenían vínculo con algunos aislamientos de casos clínicos humanos. Esto todavía está se está continuando el trabajo. Esto ya es a nivel más de los aislamientos, de la caracterización, de todos los factores de virulencia y demás, pero no hay reportes de decir, bueno, ni que hablar que sí, somos un país que todavía estamos tratando de tener esa, digamos, diagnósticos a tiempo real y efectivos, ¿no? Porque si nosotros vemos, si en Estados Unidos tienen exactamente, incluso cuando emergió listeria como casos, eran quesos de estilo mexicano, uno lo ve en la literatura, y bueno, cada tanto uno puede ir al centro del CDC y ve que aparecen incluso las etiquetas, cuáles son los productos que tienen que hacerse, digamos, el recall y todo, porque está muy, digamos, instrumentado toda esta forma de hacer un seguimiento epidemiológico, porque es un tema muy serio para la salud humana. Otra pregunta, doctora, ¿cuál es el nivel de escolaridad de todos los queseros, los encargados de las queserías? Se lo pregunto porque aquí en México creo que tenemos un nivel de escolaridad bajo en los queseros, en los pequeños queseros de las zonas rurales. Y
creo yo que no es tan fácil a veces explicar buenas prácticas de manufactura, cuestiones técnicas, ¿no? O sea, nos ha tocado ver queserías donde, pues, las condiciones son pésimas, pues, ¿no? De elaboración de queso. Pero sí, o sea, va muy, muy de la mano con niveles muy bajos de escolaridad. ¿A ustedes se les ocurrió averiguar eso? Sí, creo que en la encuesta íbamos a colocar con el doctor González estos aspectos que hacen también a entender, pero a ver, el nivel de escolaridad en general en nuestro país es bueno, pero a veces uno también se lleva sorpresas como la que les mencionaba, que cuando lo ven y se hace un trabajo, reconocen que, bueno, que tenían. Muchas veces las personas no reconocen que tienen un problema porque no lo han puesto de relevancia encima de la mesa, entonces no tienen problema. Claro que los problemas de estructura nosotros también los tenemos, pero eso creo que no va, a veces la gente quiere y no puede. Y es eso la verdad, o sea, no tiene las condiciones, pero a partir de estos programas de fomento se ha podido dar, digamos, algunos elementos que puedan ir ayudando, ¿no? Por ejemplo, sanidad en los animales o la asistencia técnica hacia los productores. Eso, la alimentante es más económica y bueno, sí hay gente que son profesionales, que tienen una quesería o que sus hijos se están formando desde el punto de vista profesional y son los más pujantes, pero también eso va sustentado porque tienen un nivel económico que les permite no solo la parte de estudios y de progreso, sino también la de mantener sus instalaciones, etcétera. Gracias. Por nada. Gracias a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Silvana, en cuanto a la apreciación de los quesos artesanales por parte de los consumidores uruguayos, ¿qué es lo que nos podrías platicar? En los últimos 10 años se ha dado un boom en cuanto a este consumo y en mucho viene dado por la población joven que ha adoptado el título de cheesemongers, que ahora ya me han dicho que la traducción es quesista, que son afinadores, que son comercializadores de queso en boutiques de quesos artesanales. Por ejemplo, en el caso de Uruguay tenemos el caso de Solange Porley, que me tocó conocerle en España, y quesos de guarda, que de alguna manera están generando ruido desde el punto de vista de la apreciación que ellos tienen por la producción artesanal, ecológicamente amigable, con menos procesamiento, digamos, desde el punto de vista tecnológico, sí cuidando las buenas prácticas de manufactura, de higiene, pero con un toque muy ligado a lo más natural posible que se pueda y un poquito en contraposición al queso producido industrialmente. ¿Podrías comentarnos al respecto de lo que ustedes ven como uruguayos y esta apreciación? Bueno, lo que sabemos, lo que les mencionaba de la estadística, que sí sabemos que el 50% de lo que es volcado al consumo interno corresponde a los quesos artesanales. Los quesos artesanales en nuestro país tienen una, digamos, una caracterización desde el punto de vista de sabores, de aromas y demás, que son muy, digamos, de mucho prestigio, incluso por países vecinos que demandan, y si bien no está llevado a lo que es la exportación, pero lo que nosotros también cuando íbamos a trabajar en esto del consumo en sí y los tipos de quesos, no existen datos en cuanto al consumo, ¿sí?
si vemos la percepción personal, se reproduce el mismo patrón con las generaciones más nuevas de lo que se da en otros países a nivel, está todo muy globalizado y las tendencias son a nivel global. Sí existe este fenómeno de las boutiques. Yo mencionaba también esto de que los propios queseros apuestan a tener un circuito turístico en zonas que también van de la mano con la producción de vinos, también que son característicos en nuestro país. Entonces ellos están apostando y hay organizaciones que desarrollan como esa que tú mencionabas y que incluso se le ha dado mucho apoyo a productores para estar situados a nivel de certámenes, de concursos y demás para posicionarse a nivel mundial. No lo coloqué, pero sí han habido quesos premiados a nivel mundial, quesos artesanales. Y yo creo que por ahí también es importante esto de que los más jóvenes sigan apoyando de esta manera, porque una de las limitantes que yo mencionaba es la parte de comercialización. Entonces, si consiguen, por un lado, manejar mayor periodo de maduración, que a veces también está la limitante de lugar para mantener por mayor tiempo y llegar a un producto mayor afinado y por lo tanto de mayor valor, eso es en definitiva es un valor agregado, ¿verdad? Pero yo pienso que ahí sí hay una gran oportunidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Marcela, no sé si tenemos en redes. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Yo tengo solamente una pregunta. Habló acerca de las posibilidades de posibles infecciones por mastitis o algo por el estilo. ¿Se realizaron pruebas de CMT o se dio esta tarea de investigar a fondo, por ejemplo, ya viniendo de ordeñas, como por ejemplo el cuidado de la sanidad de la sala de ordeña o algo por el estilo, o las pezoneras para posibles biofilms dentro de las pezoneras? Agradezco la pregunta porque contextualiza un poquito más a lo que hicimos. Nosotros nos abocamos en trabajar desde la quesería. No estuvimos interviniendo a nivel de la producción lechera. Y esto porque teníamos la limitante de que focalizamos hacia el producto. Claro que después cuando uno empieza a trabajar decíamos, y bueno, ya que estamos, y esto de difusión se nos ocurrió en el momento, y en alguna instancia pensamos en hacerlo a nivel de producción lechera. Luego, si bien teníamos mucho para seguir haciendo, y es aquello de que después que nos permiten la entrada, está bueno tener en general, no olvidemos que esto lo hicimos en 2 periodos, uno fue en el 2019 y otro en el 2020. Entonces ahí esas energías que teníamos, como tuvimos que volver a ingresar y hacer muestreos en época de pandemia, quedó medio trunco esa posibilidad. Pero también si lo teníamos en forma de encuestas, por el lado de si están habilitados o no están habilitados, es una manera, un indicador de saber si tienen, por ejemplo, realizados CMT, si hacen la sanidad, etcétera. Esos datos sí los podemos tener y de hecho de vuelta, con la encuesta que estamos programando hacer en breve, también se van a relevar y se vuelve a actualizar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No. Muy bien, pues entonces brindémosle un fuerte aplauso a Silvana. Muchas gracias. Por su presentación. Y vamos a hacer entrega de un reconocimiento que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD, otorga a Silvana Carro
por la valiosa impartición de la conferencia Caracterización de los quesos artesanales en Uruguay, situación actual, conferencia que se dicta en el marco de los seminarios técnicos de la Red para el Fomento de la Calidad e Inocuidad en Queserías Artesanales en Iberoamérica, QUESARTE, del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED, diploma que firma la doctora Graciela Caire Jubera, directora general del CIAD. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. No hay palabras para saber que tenemos mucho camino por delante y bueno, y agradecer profundamente. Gracias a ti, Silvana. Gracias también a todos quienes estuvieron conectados a través de redes sociales. Hemos estado platicando, Silvana y yo, ayer, que muy probablemente utilicemos el evento de Brasil para precisamente reunir a los miembros de la red de Argentina, Brasil y Ecuador. Entonces, en breve estaremos comunicándonos para la programación de reuniones regionales para poder potenciar colaboraciones entre las diferentes instituciones y los diferentes miembros de la red QUESARTE. No quiero cerrar el seminario sin anunciar nuestro próximo seminario técnico, que lo vamos a tener dentro de 2 semanas. Y este seminario correrá a cargo del doctor Adrián Hernández Mendoza, investigador del CIAD aquí en Hermosillo, quien nos expondrá el tema las bacterias probióticas en quesos artesanales. Así es que cordialmente invitados para el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, para que todo el mundo haga sus ajustes a sus diferentes usos horarios. Nos estaremos reuniendo para este seminario. Así es que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de redes sociales de el CIAD, y en este momento damos por concluido el seminario técnico y también las actividades correspondientes al mismo. Muchísimas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes para nuestros colegas en Argentina y Brasil.